Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola Lalo, buenas ¿Cómo noches. están por este lado? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Hola, muy ¿Cómo buenas están Buenas ustedes? tardes. Vamos a decir ¿Cómo te que va? podemos invitar a todos ustedes del otro lado a participar en nuestras redes y en el número de WhatsApp, en sus mensajes, con qué creen en qué sectores, digamos, a ver, ¿cómo lo podemos decir? ¿En qué te gustaría que haga más foco el presupuesto 2019? ¿No? Más allá de la información que tengas del otro lado, de la información precisa del presupuesto, que hoy la vamos a estar desmenuzando un poco, pero ¿en dónde te parece que tendría que hacer foco especialmente? Si hablamos, por ejemplo, de seguridad social, de educación, de seguridad, bueno, hay muchos otros aspectos. Salud. Salud, digamos. Los básicos. Exacto. Mandanos tu mensaje y contanos qué es lo que te parece que en la Argentina 2019 hay que reforzar. Parece decirlo así, creo que van a caer, bueno, la de mensaje va a ser infinito. Me parece Pero una hablando buena de- consigna, Lalo. Me ¿Sí? parece una buena consigna porque además cuando pensamos en el presupuesto parece algo muy técnico, muy difícil. Sí. Pero me parece que en definitiva es un tema que define un perfil de gestión, Ujú. define un rumbo de un país. Y Totalmente. está bueno que la gente pueda decir, bueno, la partida presupuestaria debiera por lo menos estar fijada acá. Después cambia eso. Claro. Pero por lo pronto el debate que se da ahora, ¿qué debiera Igual- privilegiar? Exacto. Igual cuando las partidas presupuestarias están asignadas, una vez que están escritas en el papel, cambia la suerte del proyecto. Por ejemplo, en obra pública, cuando una escuela ya forma parte del presupuesto, aunque se le asignen 10 pesos, Sí. es distinta después la posibilidad que tiene de que se ejecute la obra a que nunca esté fijada en el presupuesto. Porque después Claro. se le pueden asignar dineros o fondos Ujú. de otras partes, pero si no existe en el presupuesto, no está. Claro. Bueno, vamos a presentar a Julio Panzeri. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Contador, economista, docente, además. Sí. Es difícil si nos preguntamos qué es el presupuesto, digamos, y en qué cosas afecta a nosotros como ciudadanos. Mirá, vamos a hacer un poco de docencia. Sí. Es algo bastante sencillo. Ajá. El presupuesto es nada más y nada menos que una ley que es la estructura vertebral de cualquier administración. Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Qué tiene? El control, por un lado, que te lo otorga el Poder Legislativo cuando te lo aprueba el presupuesto, te da la posibilidad de gastar, te aprueba el gasto Ujú. en función de una proyección de ingresos que vos tenés. Sí. Sí. De ahí en más surge todo. Y tiene que darse en un proceso de consenso, Ujú. porque es el Poder Legislativo en sí el que debiera darte todo el panorama completo de lo que va a ejecutar, de lo que va a ser el Poder Ejecutivo. Claro. El tema es que, y dónde reside el problema en Argentina y a través del paso del tiempo, que el presupuesto generalmente ha sido un instrumento decorativo. Ujú. Y en función de que ha sido un instrumento decorativo no le hemos dado la importancia como herramienta de planeamiento o de desarrollo estratégico que tiene que tener en un país. Ujú. Entonces nos quedamos con la foto de siempre en que un mes antes de que se discuta el presupuesto empiezan a aparecer todas las posiciones políticas habidas y por haber, Sí. en el cual, lamentablemente, año tras año y gobierno tras gobierno, lo que empiezan a primar es la mezquindad de los intereses de cada Claro. uno. Julio, ¿por qué es tan importante este encuentro del presidente con los gobernadores cuando en realidad después los que terminan convirtiendo o no en ley ese presupuesto son los legisladores? Mira, yo te digo la verdad, después de muchísimos años de ver cómo se han tratado presupuestos, historiar sobre eso, yo felicito en este momento Ujú. de que los gobernadores se puedan sentar con un presidente con la idea de tener un presupuesto equilibrado. Ujú. Por lo menos creo que es la primera vez que los argentinos podemos hacer algo normal Ujú. y que el que tiene que ejecutar, que es el gobernador, el intendente y el presidente con sus ministros, particularmente, empiecen a sentir el miedo que significa volver a crisis ya hechas y a tener que tropezar siempre con la misma piedra. Ujú. Muchos dicen de que el miedo adoctrina, ¿sí? Y te marca. Por eso yo creo que es una posibilidad y es bueno, y lo felicito tanto a los gobernadores que empezaron por lo menos con las ejecuciones presupuestarias, 20 provincias hoy ya tienen por lo menos su primer semestre saneado, Ujú. que se puedan sentar, se pueda discutir el presupuesto, las provincias también bajen a sus legisladores como bajan las municipalidades el concepto de responsabilidad fiscal. Ujú. Y esto la gente también, nosotros como ciudadanos tenemos que tenerlo presente, no puede ser un tema que se nos escape. Por eso te parece que desde el Ejecutivo Nacional, no sé qué piensan ustedes también, Me parece se que haya un como poco agradecido todos- la gobernabilidad Claro. a los... A mí me parece muy bien, yo comparto con vos. A ver. Me parece un poco raro, digamos, el tema de que el miedo, viste, enseña una manera de funcionar, un poco particular, digamos, la visión. No debería, básicamente no debería ser de esa manera.
También creo, digamos, que está planteado desde una visión hasta por ahí un poco de emergencia, poco seria también. Es lindo, nosotros acá en este mismo programa, la semana anterior, pedíamos por favor gestos de grandeza a la política, de este tipo de gestos de grandeza, que se sienten y empezar a hablar las cosas seriamente entre todos. Sí. Pero hasta ahora, digamos, imagínate, se sentaron casi todos los gobernadores. No, 20, un montón. 20. Ok, 20. 4 no fueron. 20. Casi todos los gobernadores. Le dieron 3 planillitas de Excel y le dijeron, el viernes te giramos algo. No tienen la más mínima idea qué es. Nadie sabe todavía qué es. ¿Qué es lo que hay adentro de ¿Qué es ese lo que hay proyecto adentro de este presupuesto? presupuesto 2019? Es bravo. Igual hay anuncios. Me dan un minutito Hay, porque vamos, antes de seguir desmenuzando este tema, vamos a compartir el informe. También para que ustedes se ubiquen de qué vamos a hablar hoy, qué es el presupuesto. Mirá este informe y seguimos debatiendo a la vuelta. ¿Qué se pone en juego en el presupuesto de un país? Se dio ayer un paso clave en la negociación del presupuesto 2019. Si bien la foto no fue completa como esperaba el oficialismo, la instantánea reunió al presidente Mauricio Macri y a gobernadores de 19 de las 24 provincias. La búsqueda del consenso político para que el proyecto del presupuesto sea ley y así darle una señal al Fondo Monetario Internacional fue el motor de las intensas negociaciones de las últimas horas. El fruto de esos diálogos se verá en el Congreso este viernes 15, cuando los diputados y senadores nacionales decidan el destino del plan económico trazado por la Casa Rosada para el próximo año. Ajustes, recortes, déficit cero son el eje de la iniciativa que, en parte, viene siendo resistida por las provincias que repiten que no acompañarán el proyecto a libro cerrado y también cuestionan: nadie nos consultó antes sobre el Fondo Monetario Internacional, pero ahora nos piden que colaboremos con el compromiso asumido. Uno de los ausentes con aviso fue el gobernador Gustavo Bordet. El entrerriano se encuentra en Estados Unidos desde el lunes por una gira comercial e institucional. El vicegobernador tampoco fue por estar de licencia médica y sí dijo presente, en nombre de la provincia, el senador Aldo Ballestena y el ministro de Economía, Hugo Balay. Desde el país del norte, Bordet se ocupó otra vez de aclarar que Entre Ríos no avalará que se afecten sueldos, ni jubilaciones, ni que se recorte la inversión social ni sanitaria. También afirmó que no será parte del recorte de recursos coparticipables a los municipios entrerrianos. Ahora, ¿qué harán los legisladores entrerrianos? ¿Acompañarán el proyecto de Macri que prevé una inflación del 23% y un dólar a 42 pesos? ¿Hay margen para introducir modificaciones en el debate que darán los representantes de las provincias? ¿Qué sabemos y qué deberíamos saber los entrerrianos sobre la denominada Ley de Leyes? Hoy en El Ventilador, la importancia del presupuesto. Esa impresión, ¿no? Lo que pasó con el presidente y los gobernadores es una foto, de alguna manera, un gesto, y que en realidad, como decía Ale recién, lo que va a empezar a suceder después de la discusión de los puntos específicos es otra cosa que no sabemos si se va a corresponder a esta especie de acuerdo que muestra esta foto. Bueno, Entre Ríos en eso tiene una experiencia interesante, porque muchas veces algunos de los legisladores nacionales del peronismo votaron en consonancia con lo que Bordet planteaba y otros no. Por ejemplo, Juan Manuel Luz, Julio Solanas han sido siempre el voto disidente de las estrategias de la provincia, lo cual ha llamado la atención. Yo creo que es central ahora el Congreso para ver si Bordet alinea o no a los legisladores, pero también tiene su correlato esto en la legislatura local, para ver si en breve, cuando Bordet presente el presupuesto provincial, este marco de acuerdo que se planteó en la Nación tiene su correlato en Entre Ríos. Y lo que me parece muy interesante de todo esto es que la política haya encontrado esta bisagra, esta nueva forma de diálogo y de construcción, donde las cosas
aún siendo tan intensas en un marco de emergencia, vayan por el camino del A diálogo. ver, es como debe ser que... Sí, Lu. Respecto de esto, me parece que hay, si bien hay información que no se tiene, hay reglas de juego que ya están planteadas para el debate del presupuesto. ¿Cuáles, por ejemplo? Ya estamos hablando de un presupuesto que tendría que legitimar el acuerdo con el Fondo Monetario, debiera darle rango de ley a la derogación del Fondo de la Soja, debiera de alguna manera convertir en ley lo que ya anunció Duhovne en aquel paquete de medidas que afectaban seriamente a las provincias respecto de que se transfieren, por ejemplo, la responsabilidad respecto de tarifa social eléctrica o del subsidio al transporte. Digamos, ya hay cuestiones que el debate del presupuesto terminarían por legitimar y me parece que no solo tiene que ver a esta altura del partido cómo votan los legisladores, sino que me parece que está siendo motivo de negociación todavía entre el Ejecutivo Nacional y las provincias, cómo las provincias recuperan, si van a hacer este ajuste, cómo se cambian las pautas de la baja. En este contexto me parece que es importante también la negociación de los gobernadores con sus legisladores. Esto que dice Luz... Más o menos, pero porque yo hasta ahora estuve viendo, te juro, que diario por diario, provincia por provincia, ningún gobernador tiene un proyecto del presupuesto. Solamente tienen estos adelantos que decía Luz, es decir, acá el boleto va a salir 30 mangos, o sea, el boleto va a salir 30 pesos. Lo que leí en un diario que las tarifas dieron marcha atrás también. A mí me parece que... Eso está metido dentro del funcionamiento, es decir, no hay más subsidios para el transporte, no hay más. El fondo de la soja tampoco va a estar más. Esos recortes sabemos que están... Me parece importante entender que el presupuesto, como venimos diciendo, es la manera de estructurar cómo se distribuye el gasto del Estado a lo largo de un año. Yo no termino de entender por qué dice el contador que ha sido siempre una falsedad o una decoración. Porque de alguna manera, por más que se corrija, las proporciones de gasto en una u otra cosa medianamente se respetan. Porque ha habido un acuerdo político a lo largo de los años de diferentes fuerzas que dicen, che, yo estoy de acuerdo que ya estamos más o menos bien con educación y me parece que habría que reforzar jubilaciones entonces, por ahí puede haber diferencias en cuanto a los ingresos por la diferencia de inflación, por ejemplo, y de recaudación, pero más o menos las proporciones se mantienen. Lo que a mí me parece es que en este momento estamos viendo enfrentando una situación donde hablamos de un presupuesto en una situación donde hay muchísima gente que está pasándola muy mal, y no estoy hablando solamente del jubilado, no estoy hablando solamente del empleado público, no estoy hablando de los privados que trabajan en empresas que están en situaciones muy complicadas. A esto que hiciste referencia, preguntarle a Julio, lo del presupuesto decorativo, que hace, pero para ver en qué aspecto usted lo consideró así. El tema del presupuesto educativo te explico por qué. Porque los presupuestos se realizan en base a valores corrientes. Y generalmente lo que se hace es una estimación o una actualización por el tipo de adaptación y el tipo de cambio. Muy pocas veces, generalmente, muy pocas veces vos vas a ver que puedan variar alguna participación en educación, porque nadie se va a poner a discutir si alguien le puede dar un poco más, un poco menos, un poco de salud y cosas por el estilo. Generalmente, al que le toca hacer el trabajo en material de hacer un presupuesto, de tener que salir a rodar con los números, es el que está más complicado. ¿Por qué? Porque también hay algo que se llama... ¿Qué es la diferencia entre quien pueda llegar a hacer economía y que tenga que hacer política económica? Trabajás con la presión diaria de tener que hacer dar los números. En ese caso, muchas veces hemos tenido que vos actualizabas por el tipo de índice de inflación, más o menos, dabas una pauta y llevabas un proceso de subejecución para poder tener un beneficio a fin de año para poder llegar. Eso nos pasó muchas veces. Yo no sé qué va a pasar con este presupuesto. Ojalá Dios quiera y tengan los legisladores la grandeza necesaria como para aceptar que hoy tenemos un problema de aquí hacia adelante, tratando de ver cómo no tropezamos con los problemas anteriores y tratar lo que decía antes, el problema de las mezquindades. Hoy estamos en un brete, si se quiere decir, cortoplacista,
en el cual lo que tiene que hoy primar dentro de un presupuesto es tratar de reducir la vulnerabilidad del que está mucho más abajo. Julio, y sí, seguro, pero digo, si el presupuesto se delinea de acuerdo a las proyecciones de ingresos del año siguiente, ¿cómo se pueden llegar a una proyección lo más cercana posible cuando tenemos... Por ejemplo, el presupuesto de este año, sí, que estaba pautada una inflación y ahora es muchísimo más. Entonces, ¿cómo llegamos con este presupuesto que fue hecho el año pasado y los números con otro tipo de nada números? que ver? Hoy, y vamos a ser sinceros entre nosotros, sí, voy a hablar en el mundo de una tasa del 15%, del 20%, del 25%, del 30%, es un dislate, totalmente. ¿Sí? ¿De referencia o de inflación? De inflación. De inflación. Y así hables de tasa de interés también. Vos fíjate, si vos das una recorrida por los números de los países que tenemos alrededor nuestro, las tasas de inflación están en un dígito. Nosotros galopamos arriba de una tasa del 25% promedio desde hace 50 años. Es difícil poder hacerle entender a una persona, una vuelta hace 6 años, en un seminario me tocó hacerle entender a un muchacho australiano cómo nosotros podíamos trabajar de un año a otro con un 25 o un 30% de inflación, y el tipo me decía si eso había pasado en 10 años. No, le digo, 25% este año, el 30% el año que viene. Claro, el PIB era el 2,5%. Era imposible. No conocen el vértigo. Claro. ¿Me entendés? Entonces, hoy, si vos me decís, bueno, perfecto, arrancamos con un presupuesto de quizás, me decías 20, un tipo de cambio de 20 pesos, y terminaste con 38, sí, es imposible poder ejecutar. La única manera que tenés de ejecutarlo es de hacer ingeniería financiera para poder llegar de alguna manera con algo de endeudamiento y poder cubrir las mayores necesidades. A ver, Claudia, lo que le quería una pregunta, preguntar es a Panzeri, aprovechando que hay alguien que entiende del tema, es si todos coincidimos en que el presupuesto es un esqueleto, pero también coincidimos en esto que dice usted, de que esta previsión de $1 a tanto, de una inflación del 20 y pico, no se puede aplicar. ¿Qué le podemos decir nosotros a la gente que nos está acompañando hoy como para que con sus ahorros, con su sueldo, diga, bueno, voy a encarar el año que viene, el que se quiere hacer una casa, que está pensando en alguna inversión, ¿cuál es el panorama que va a tener? Mira, en un país como el que estamos viviendo, ¿sí?, vos tenés que enfrentar todos los días la realidad. No tenés otra, no te podés esconder. Que cambia, aparte, de un día para el otro. Que cambie de un día para el otro. Entonces, vos te encontrás con que vas al día a día. Obviamente, en economía no existe el apocalipsis. Vos mañana vas a tener que salir a trabajar con el dólar a 5, el dólar a 20, el dólar a 100, lo que estábamos hablando recién. Hoy escuchaba a un economista también que decía el dólar más alto en el 75. En el país, digamos. En el país. Pero bueno, en el año 75. Por ejemplo, hoy estamos hablando del tipo de cambio, sí, pero también tenemos que ponernos de acuerdo nosotros los argentinos que el tipo de cambio es consecuencia de y no la causa de. La causa de que Argentina, la bimonetariedad y todos estos problemas que estamos teniendo son consecuencia de todo lo que dejamos de hacer los argentinos y todo lo que dejamos y lo que perdimos en el año. Yo siempre digo, y para tomar un marco de referencia, y obviamente cuando uno se pone a discutir la culpa es de quién, y vas a ir tan tiempo atrás que vamos a terminar aceptando que la culpa del disloque argentino va a terminar con que era Adán y Eva por comer la manzana. Bueno, hay un, perdón, Julio, un monólogo de Enrique Pinti, que si lo pueden ver, que es fantástico, porque repasa toda la historia echándole culpas para atrás. A mí me gustaría redondear un poquito lo que vengo diciendo, porque el señor viene planteando como que sí, efectivamente está todo mal en Argentina. Si vos tenés una inflación, no digo que la inflación sea deseable, pero Pelé decía, no importa que me metan 1, 2 o 3 goles, lo importante es que yo meta más goles en el arco de enfrente. Entonces, si vos tenés más o menos la variable de la inflación del 25 y los salarios, las jubilaciones, etcétera, más o menos anda en el orden del 27, no es tan gravoso para la población. Y si vos tenés más o menos una inflación pareja, vos podés ir proyectando y calculando. El problema es cuando te garantizan una inflación del 15 y después terminamos con una inflación del 45. Es como que tenés a patear un penal y los mejores técnicos del planeta patean y le pegan al banderín del córner. Entonces ahí rompiste toda la posibilidad de programación. Y para mí la reunión de los gobernadores con Mauricio Macri es consecuencia directa del pedido del Fondo Monetario Internacional que le dicen, muchachos, hace 3 meses firmamos un acuerdo y ustedes hicieron cualquiera y ahora vienen a pedirme
la plata que estaba prevista que nosotros íbamos a desembolsar en 2020 y 2021, porque ya nadie más les presta. Entonces, si nos ponemos a hacer futurología, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Es un gesto político, pero los gobernadores no tenían nada para firmar porque todavía está definiendo el FMI qué presupuesto nos pide. A ver, ¿una pregunta? No, sí, le quería preguntar a Panzeri justamente, ¿por qué cree que llegamos las provincias? Yo no creo que 20 gobernadores hayan ido a avalar una cosa y poner en juego una trayectoria y un capital político y su futuro político también, nada más por una ecuación del Fondo Monetario. Por eso no firmaron nada y se sacaron una foto nomás. No, se sacaron una foto porque no tienen que firmar, digamos, porque el proyecto de presupuesto tiene que ir al Congreso, ya lo dijimos. Pero le quería preguntar a Panzeri, ¿cómo cree que o por qué llegamos a esta situación en la que 20 provincias y la Nación están acordando que tienen que llegar a un presupuesto de ajuste, de equilibrio? ¿Qué pasó antes? Mira, a quien le toca la parte ejecutiva, ¿sí?, es el que tiene la responsabilidad. Siempre ha pasado y es así. Quien tiene la parte ejecutiva hoy es un gobernador, lo que te decía al principio. ¿Sí? Hay una cosa que siempre en los manuales es, una cosa es que vos estés a cargo y otra es el que te asesora. ¿Sí? Es el caso típico de la señora que va a tener familia y tiene todos hablando al costado de la cama. Al momento de tener familia la señora, la sacan en la silla de ruedas hasta la puerta de la clínica, la enfermera la baja de la silla de ruedas y le dice, toma, acá está el nene, ahí estás a cargo. Y todo lo que te aconsejaban, cómo darle, la suegra, la mamá y todo eso, se fueron. Eso es lo que le pasa a un gobernador, le pasa a un intendente. Entonces, en este momento, nadie puede dejar de aceptar que tiene un problema. No, a ver, vivimos geográficamente y estamos en un estado en el cual, si le va mal a la nación, también le va mal a la provincia. Creo que vivimos todos en el mismo lugar. Entonces, me parece que es de buen tino, ¿sí?, y de responsabilidad, y tener un concepto de responsabilidad fiscal, el de sentarse a discutir los temas, por mucha más diferencia política e ideológica que vos tengas, ¿sí? Acá lo que se está hablando es de población. Y un argentino vive en Entre Ríos, un argentino vive en Corrientes. Entonces me parece muy bien por los gobernadores, me parece muy bien por el Ejecutivo Nacional, ponerse a discutir temas. Podrás tener las diferencias ideológicas que vos quieras, me podrás decir que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional es como si tenés que pedirle plata a tu suegro, te lo acepto también. Claro. Pero ¿y qué es lo que va a pasar? Es distinto en esto. Yo te planteo una cosa. ¿Sabes por qué es distinto? Porque claro, como vos decías, hay un capital político, cada uno se juega todo firmando, digamos, o por lo menos ordenando tal vez a sus legisladores decir, firma esto. No lo sé. También es difícil no estar en la foto. Pero hay una cosa que es importante. Primero, no sé, el gobernador Bordet hubiera podido cancelar su vuelo y no fue, digamos. Claramente hay juegos políticos los cuales se hacen. Y la otra que es importante, las provincias sí ajustaron. La gran mayoría de la provincia tiene déficit cero. Todas. Entre Ríos anoche. La gran mayoría de las provincias, Entre Ríos también. Pero anoche Entre Ríos dio media sanción a un endeudamiento. Digo, me parece que... Bueno, ayer la Nación, o sea, planteando exactamente lo mismo, la Nación vendió letes en dólares y en pesos, vendió letes en pesos a marzo y en dólares a marzo, con tasa de interés al 8,5%. ¿Esto sería el inicio de esta manera planteado el presupuesto del desequilibrio fiscal para las provincias ahora? Pero es como, el gobernador Bordet lo dijo claramente, cuando dijo, yo esto no lo generé, no lo hicimos nosotros. El problema claramente es un problema nacional que también tiene la generosidad de todos los gobernadores que tienen déficit cero a sentarse a tratar de resolver el problema de todos los argentinos. Hay una cuestión que decía el contador respecto de la responsabilidad. Sí. Y los legisladores y los gobernadores están lidiando también con su responsabilidad política estamos viendo imágenes de las universidades nacionales y las dos locales tomadas. Bueno, hasta hoy, la Facultad de Trabajo Social y Educación. Sí. Estamos hoy ante una jornada nacional de protesta de ATE, mañana ante un paro nacional de la CETERA a la que adhieren los gremios docentes universitarios. Digamos, cuando hablamos de responsabilidad, también hablamos de dar cuenta políticamente de lo que sucede con el reclamo de la sociedad, en la que uno es autoridad. ¿Qué te parece que va a pasar con los legisladores? Me parece que no está resuelto todavía la negociación con las provincias y los legisladores, la relación de fuerzas la planteaba Claudia hoy. Estamos viendo qué es lo que va a suceder con los legisladores que responden, que fueron en la boleta bendecida por Gustavo Bordet, porque ya sabemos la opinión de quienes ya han dicho
claramente que van a oponerse a este... Juancho ya tuiteó, yo no lo voy a Julio votar. Solana. Los otros dos legisladores del peronismo son Mayda Cresto y Juan José Bailo, que tendrán una opinión en línea con la postura del gobernador. Me parece que no hay dudas de eso. También Claro. el Quiero hacer Senado una Guastavino pregunta. y... El senador Guastavino, claro. A ver, Ana. Y En el Sigrid caso Puna. de que yo creo que esto es un gesto de grandeza, estoy totalmente de acuerdo, me parece bárbaro que una vez todos se unan. La situación es esta. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién la generó? ¿Por qué? Porque sí, porque pidieron plata. Ya está. Esta es la situación. Entonces, si no se aprueba el presupuesto, por ejemplo, que todos dicen que sí, que se va a aprobar, ¿qué pasaría? Tenés que reconducir las partidas del 2018. A ver, ¿qué significa eso? Eso significa de que vos tenés partidas y tenés que empezar a asignar ingresos y las partidas que tenía, empezar a actualizarlas para poder cumplir con las obligaciones. Claro. Pero presupuesto va a haber. Claro. Ahora, Presupuesto va a haber. Yo creo que más allá de las discusiones, de las posturas de uno, de las posturas de otro, yo no creo que hoy el arco político completo, esté tan alocado en sus ideas como para suicidarse de esa manera. Porque para mí no tener presupuesto sería un suicidio realmente como está el país. Bueno, de hecho, tremendista Cristina Fernández ¿No de es un poco Kirchner tremendista? gobernó sin presupuesto en En el el año año- 2011, fue a elecciones y ganó con el 57%. Claro. Pero Me tendría... parece que es medio... es condición del acuerdo. A ver, pero ¿cuál era es? la Hay época... un montón de gobernadores que dicen, lo dijeron, salen en la televisión, yo no voy a votar esto, no voy a votar ese presupuesto. A ver, yo lo voy a si quieren un expresar- caso de vivir sin Y presupuesto, no son se ninguno. los digo, Cristina Bueno, Fernández de pero tampoco Kirchner, hagamos- en el año 2011, No, Cruz. gobernó todo el año sin presupuesto, el cual yo creo Porque que es se malo. Pero debe haber Ojo, habido alguna el consecuencia, Ale, por eso, Sí, imagino. Ganó con el Más allá de 57%, ganar, la consecuencia, ¿sabes cuál era? más allá de ganar después. Nosotros, como Digo, ¿qué le pasa a Estado, nuestra economía con nosotros eso? como integrantes del Estado no sabíamos en qué se iba a gastar el dinero. Es gravísimo. Bueno, Bueno, pero claro. también es gravísimo que ayer, antes de ayer, el gobierno de Cambiemos directamente le sacó 1.936 millones a educación no quiero decir más exacto para no errarle, digamos. Sí, búscalo tranquilo. acá lo Y ahora, tengo. porque ahora en El un de la ratito venimos reasignación de con, partidas. con Sí, todos los que reasignó tengan números. partidas millones. a ciencia Tremendo. de ciencias, Sí. educación, niñez y medio ambiente y se los dio a la Policía Federal, Gendarmería. a Fuerzas Armadas y a Gendarmería. Y a Gendarmería. 1.639 De la Secretaría de ¿no? Niñez, Adolescencia Entonces, y Familia para es la Policía trampa, Federal. Es trampa. Bueno, gente, Yo Mariano. le voy a plantear unas cosas. En enero, o sea, cuando asume este gobierno, dice, nosotros liberamos el mercado de cambios y sacamos las retenciones, nos van a tapar de inversiones y no vamos a necesitar financiamiento. Y le pagamos a los buitres, terminamos el default, nos van a tapar de inversiones. No sucedió. Y la inflación va a bajar. Tomaron 120.000 millones de dólares. En enero le dijeron a Caputo 9.000 millones de dólares y no vengas más porque no te prestamos más. Se les va en una corrida mal manejada, salen de raje en junio a pedirle al FMI como prestamista de última instancia. Todos sabemos que el FMI es prestamista de última instancia. 3 meses después le está planteando a los gobernadores que si no le firman el presupuesto aceptando el acuerdo con el FMI, el FMI no manda los fondos que tendrían que haber llegado en 2020 y 2021. Entonces, a mí me huele que lo que están buscando es el apoyo de todo el arco político para que el prestamista de última instancia le anticipe 2 años los fondos para no llegar a una cesación de pago. ¿Hay algo de eso, ¿Quién fue Julio? responsable A ver. ahí? Mira, dando origen a lo que vos decías y en tu línea, yo sí creo que hubo una subestimación del problema y una sobreestimación de la capacidad para resolverlo. Ajá. Eso es cierto. Que nos pasamos 2 años por ahí divagando entre una cosa y otra y creo que no se tomaron las medidas acorde al problema que teníamos. ¿Sí? Y que este problema lo hubiese tenido, te lo digo más, y la forma de resolverlo, cualquiera hubiese sido el presidente que le hubiese tocado sentarse en ese momento, porque vos al momento que te sentás tenés que solucionar los problemas. ¿Sí? Hoy tenés esta realidad, ¿sí? Y no tenés forma de salir si no estás generando de alguna manera algún ingreso. Nosotros lamentablemente, Argentina es un país que no es ni productivo ni competitivo. Es un país que produce para 15 millones de habitantes y lamentablemente nosotros tenemos una carga sobre materias primas y commodities. Lamentablemente nosotros no generamos valor
valor exportable agregado, que es lo que debiéramos Ahora, generar. Julio, decía Últimamente que mucho menos, no somos digamos. productivos y no somos competitivos. Las dos cosas son una combinación Pero que letal. es Es medio Productivos de escucharlo materia así. prima somos, Pero, aunque pero sea. que es la verdad, y vos lo ves en los números. Si vos haces el balance de divisa, vos ves cuál es la salida de capitales que tenés y cuál es tu necesidad de financiamiento. Generalmente estamos arrastrando déficits comerciales cuando lo único que tenemos nosotros para ofrecer es nada más que materia prima. Si vos te haces una pregunta, vos decís, Argentina es muy generosa, sí. ¿Qué tenés para que invierta? Perdón, pero el déficit comercial empezó a fines de 2016. Primer semestre de 2016 venía con un arrastre que había arrancado en 2003. Pero venías intercalado después del 2014. Pero más allá de eso, si vos tuvieras que ofrecerle a un extranjero en qué invertiría en el país, vos lo que tenés para invertir son lo que se denominan las 3 pampas húmedas. Vos tenés agricultura, tenés minería, tenés petróleo, algo de pesca si te pones a trabajar. Pero nosotros lo único que tenemos para trabajar son commodities. No hemos generado, nosotros no nos hemos dado el tiempo, no nos hemos dado la estructura para empezar a tener un país que pueda generar valor agregado. Y lo que es peor, Argentina no puede producir elementos a granel porque somos un país de costos caros. Nosotros tenemos que tener un tipo de productividad, ¿cómo te puedo decir? De quality, de calidad. Como si vos me dijese, bueno, qué sé yo, el mercado del vino. ¿Sí? Mendoza. Entonces, el desarrollo de Mendoza. Sí, y de desarrollo buenos vinos. ¿Sí? Si tuviéramos un problema que pudiéramos pesca, tuviéramos que tener un elemento comestible de buen nivel. O si no, tuviéramos que tener algún tipo de producto en la parte industrial que nos dé un plus de diferencia, una prime arriba, con productos, porque nosotros no pudimos producir pregunto, con China. ¿no tenemos todo eso para ofrecer, solo que no? Porque digo, tener para ofrecer commodities, encima en un país poco predecible, tampoco creo que sea muy tentador venir pero es que a el invertir problema los son los commodities. costos. Me parece que el tema... A ver, ¿cuál es el problema? Aparte, Julio, si vos, por ejemplo, digamos, todas las naciones del mundo se cierran justamente en estas épocas, porque obviamente hay dos potencias peleándose y es muy importante. Tenemos una guerra comercial. Todos se cierran, digamos. Y acá no hay Acá quien hacemos compre. todo lo contrario. Abrimos absolutamente todo, traemos chancho de Alemania, ¿viste? Qué sé yo, destruyendo, ¿viste? Naranja de España. Entonces, claro, toda una cosa absolutamente increíble. ¿Qué le ofreces a un tipo de afuera? Poneme la plata en dólares Pero y no llevate fue hacé la mejor bicicleta y cuando, llévatela. a ver, cuando Ese es el Cristina... negocio de los Ahora, últimos mira, 2 yo años. creo medio que habría que no va, buscar. A ver. Fue el negocio de los últimos 2 Yo años. creo que el único que va a invertir en el No hay país, manera. y siempre ha pasado, ¿sí?, es el inversor argentino. Generalmente el que invierte es quien tiene su fábrica, el que está en la diaria. El problema es que hoy, y también tenemos que ser conscientes de que somos los únicos tipos que yo en el mundo, de que nunca apoyamos los gobiernos que votamos. Vos calculás que hoy tenemos 230.000 millones de dólares, 240.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Julio, ¿pero no te Más- parece que castigamos bastante también al argentino que invierte acá? Es que, a ver, con una presión fiscal como la que tenés, arriba del 35%, y obviamente que lo castigás. Lo que tendríamos que nosotros desarrollar en algún momento, nosotros tendríamos que, vuelvo a decir lo mismo, alejarnos de las mezquindades que tenemos y empezar a pensar un país, no te digo 10 años adelante, que sería una locura, pero 4 o 5 años con un consenso político, con formas de ver las cosas como están. Siempre me acuerdo que Daniel Montamar me decía, mira, Argentina hace 50, 60 años tiene el síndrome de la inmediatez y está entrampada en el cortoplacismo. Nunca, y ustedes son ya... Las mujeres son mucho más jóvenes que Mirá, Chicos no grandes, quiso chicos grandes, meter la grandes. pata. Mirá, estaba por decir, ustedes son todos gente grande. Los que estamos arriba de Desde los... acá se escuchó la No, frenada. la verdad, sí. Los Ana de ayer acá- dijo que ella es semi-mayor. Semi-mayor. Lo dijo ayer, para el Los estuvo que atento. estamos arriba de los 50, Sí. los que estamos arriba de los 50, venimos escuchando esto hace muchísimo tiempo. Claro. Pero son y decisiones venimos- políticas que faltan, Julio. ¿Cuál? Los planes estos de apertura, valorización Pero financiera venimos y discutiendo- plan de ajuste del FMI. No, sí. cambiar. Y No, venimos discutiendo el cambiar. mismo, perdón, venimos discutiendo Lalo. el mismo diagnóstico. Desde que le Sí, quebraron la totalmente. rodilla a Alfonsín. Entonces, Claro. Sí, A mí Claudia. me parece que, digamos, que es muy difícil llegar a objetivos tan importantes como lo que plantea Panzeri, digamos, de llegar a decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, no matamos al que votamos, empujamos para el mismo lado, si no hay una autocrítica de pronto. obviamente. Mariano dice, bueno, estas son las cosas que están pasando y estamos así por culpa de Macri que asumió. Digo, a mí me parece que desde los 90 hasta acá gobernó el peronismo.
No es que en 2 años nosotros llegamos a Noruega, a Suecia y encontramos que estaba todo bárbaro y lo destrozamos. Me parece a mí que es necesario hacerse cargo de la parte y de la responsabilidad que le toca a cada uno. También decir que quizás hubo errores, y seguro que los hay. Pero no, déjame terminar, Mariano, déjame terminar. Pero también me parece importante decir que es muy distinto tratar de comerciar con el resto del mundo a venderle cosechadoras a Angola, a estar en la foto con Chávez o con Gaddafi. Me parece que esa no era la política seria exterior que se debe dar a un país como este, digamos, ¿no? Tenemos un semestre de caída de producción industrial. Tenemos la menor utilización de capacidad instalada. Estoy hablando de que 2002. llegamos hasta acá de un camino mucho más largo que los 2 últimos años. Les hago una pregunta, el que quiera, pero también la gente no Julio. come. Perdón, Mariano. Antes sí. Cuando se habla de... Cristina tuvo... No, pero gente... Cristina tuvo... No, déjame terminar esto. Cristina tuvo los presupuestos reconducidos. Para no caer tan rápido en el binarismo, digo. No, pero es necesario porque... Dejémoslo para el final, así, ¿viste? Nos despedimos. Pero es necesario porque si no es como que todo esto pasa y antes no hubo nada. Antes hubo todos gobiernos peronistas. Cristina, con el presupuesto que hacía, lo reconducía, no sabíamos en qué se asignaban las partidas y el decreto de necesidad y urgencia era la herramienta. Era la herramienta, el decreto de necesidad y urgencia. Entonces, digamos las cosas como son. No, yo no digo que acá no hay error. No quiero que empiece una grieta en este momento. No, yo lo que digo es ahora también. Yo no digo que ahora no. Es que esa es la diferencia. No digo que ahora no. Comparto lo que dice. La honestidad brutal exactamente clara. A ver, de a uno. E inherentes de también este gobierno. Es impresionante. Yo no estoy diciendo que no hay errores ahora. Y comparto lo que dice Panzeri. Se subestimaron los problemas, no se pudieron arreglar, hubo medidas cerradas. Yo comparto ese diagnóstico. No Imagínate una cosa, yo te voy a decir una cosa. Pero no digamos que antes era... No, está bien. Bueno, está bien, no llegamos a caso. Es verdad. Antes no era Luxemburgo, pero hoy estamos mucho más parecidos a Venezuela. No me parece. Pero ahora lo que voy a decir una cosa. Angola. Vos imaginate esto. El presidente de la Nación sale a hacer un discurso, ¿no? Nos explica a nosotros... ¿Cuál de todos? El largo, no el corto, porque el corto fue como de terror. ¿La cadena nacional? La cadena nacional. El discurso, salió, habló, qué sé yo. Un periodista económico llamó por teléfono al fondo y dijo, no, es mentira. Del fondo le dijeron, no, es mentira, esto no es así. Ahí hizo el cortito. Chau, automáticamente el dólar 7 pesos aumentó en 4 días. Entonces, no es torpeza, es desidia. A ver, Ale, hacemos una pausa ahí porque tenemos mensajes del otro lado de todos ustedes. Les propusimos que nos cuenten, primero qué piensan de todo esto y además en qué les parece que debería hacer foco con fuerza el presupuesto nacional 2019. Andrea, buenas noches. Buenas noches, nos dice Omar. He escuchado mucho sobre el ajuste en salud. Quiero saber si se sabe o se presume qué va a decir esta ley de leyes respecto de este tema. Es decir, salud. Hola, ¿cómo les va? Soy Ana María. Cuando el presidente actual asumió, estábamos en problemas, pero creo que hoy estamos mucho peor. Es como estar un poquito bajo tierra y ahora totalmente enterrados. Hoy no comemos, señores, no comemos. Hola, soy Juan. A mí me interesa conocer de esto. Creo que muchas veces se cree que hablar de política, incluso de partidos políticos o de presupuestos, son cosas lejanas. Y creo que muchas veces es la clase dirigencial la que nos hace ver esos lejanos. Yo creo que está bueno comprometerse, entender y exigir también en qué queremos que se gaste. Hola, le pregunto al señor contador por qué hay gobiernos que han prescindido del Fondo Monetario Internacional y han crecido. ¿Qué piensa él de esto? Y Esteban nos dice, quiero saber si el presupuesto de una nación se puede manejar como el de una casa, en un hogar, en una familia. A ver, siempre se compara, ¿no? Desde el Ejecutivo Nacional me parece que hay varios funcionarios que hacen mucho hincapié en comparar. Si uno, lo mismo que en una casa, ¿no? Si uno gasta más de lo que le ingresa, ¿es así de simple pensarlo en un país? Pensado en un país es así de simple. Ni más ni menos. Es así de simple. A ver, evolucionemos y llevemos todo, maximicemos los importes, los problemas y que vos estás hablando para tratar un presupuesto que no es de 4 personas, sino de 4 millones. ¿Sí? Pero la regla básica, como toda regla económica, es que vos estás con recursos finitos para tratar necesidades crecientes. Pero si esos números no dan, igualmente un Estado, un país debe garantizar, ¿cierto? Un Estado debe garantizar, y es aquí donde viene la toma de decisiones en función
de las prioridades que vos tengas. Vos vas a tener que tomar las decisiones, va a tener que tomarlo el arco político, va a tener que tomar la sociedad, va a tener que tomar las decisiones necesarias para decir, bueno, con los recursos que tengo yo puedo llegar a esto. ¿Sí? Después, si no, empezamos a vivir de ilusiones y cuando más o menos bien nos despreocupamos del problema, volvemos a alguna crisis. Si vos llegás a ver... pero manejado así, ¿no? Porque esa frase me quedó sonando. Si yo tengo esto, puedo llegar a esto. Manejado así. Cuando corremos el riesgo de que en eso queden fuera muchísimas personas y muchísimos sectores sociales totalmente desamparados, ¿qué se hace? Porque ahí hay que volver, digo, el Fondo Monetario es una solución para eso, porque en ese punto es donde a mí me hace ruido manejado como una casa el presupuesto de un país, ¿no? Es diferente porque vos en tu casa no querés ganar la próxima elección, simplemente querés vivir, mejorar, crecer y endeudarte lo menos posible, que tus hijos estudien, ser próspero, digamos, en un funcionamiento. En una casa... Acá en la política estás haciendo cosas para ganar la próxima elección que te corre el tiempo. ¿Cuánto quedan? No, ¿7 meses? pero ¿8, 9? En una casa, si vos gastás un poquito más de lo que te entró, sonaste. Se te empieza a inflar la tarjeta de crédito. En un Estado nacional, y esto hay bibliografía en todo el mundo, si vos ajustás más de la cuenta, haces caer la actividad económica. Cuando cae la actividad económica, te caen los ingresos porque te cae la recaudación. ¿Eso está pasando ahora, Julio, o no? Entonces, cuanto más ajustás, ¿Viene por ese lado que dice Mariano o no? Mira, vos en algún momento, ¿sí? He dicho así, política de ajuste suena feo para los argentinos porque ya nuestra historia no llega. Pero vos en algún momento, cuando tenés problemas, y todos los gobiernos lo han hecho, han tenido que ver dónde poder dejar de despilfarrar cosas, ¿sí? El gran problema de Argentina es que también tenemos corporaciones que ninguna quiere ceder. Entonces, tenés la corporación política, tenés la corporación sindical, tenés la corporación privada y lamentablemente hemos llegado a un momento en que nos hemos quedado sin liderazgos, ¿sí? Hoy vos no encontrás liderazgo, generalmente no lo encontrás en la... Estamos totalmente desviados del tema económico. En esas áreas que no te nombraste. No, pero me parece que hace, ¿no? Si vos empezás a buscar liderazgo en el sector privado, en la unión industrial, en la sociedad rural, te doy dos opciones por ahí, y también liderazgos políticos, son pocos los que encontrás. Y una sociedad que tenemos que hacer nuestra autocrítica, que nos estamos desentendiendo muchas veces de las cosas y dejamos, creo yo, para mi entender, en manos de muy pocos el interés de muchos, tenemos que empezar a ver dónde podemos encontrar algunos líderes barriales, provinciales, con el cual podemos empezar a construir o a tener una idea de un país que queremos. Mira vos sabés que yo hasta ahora pensaba, pero entiendo lo que vos decís, pero para mí hasta ahora estábamos pasados de líderes. No. Es más, pero habría que definir líder, ¿no? Sí, pero me parece que en general a mí me da la impresión que estamos llenos de gente que intenta conducir de una manera o de otra. No son todas las corporaciones iguales y no tienen cada una su rol en la sociedad, digamos, no son los mismos actores. El no poder generar confianza y el no poder generar certidumbre, ¿sí? Para mí excede un partido político. Nosotros lo que tenemos es un país que no puede generar confianza, es una sociedad que no puede generar certidumbre. Y lamentablemente, eso que nosotros estamos haciendo, estamos dejando mucha gente en calidad de desigualdad y vulnerabilidad. Que para vuelvo a la primera idea de racionalización del concepto de economía. La economía es una ciencia social, no es aritmética, ¿sí? Y se tiene que converger y fluir de muchas otras materias. Entonces, vos que vas a pensar al principio, vos tenés grandes problemas. A ver, Argentina no puede tener históricamente una franja entre el 25 y 30% de pobreza. Algo estamos haciendo mal cuando pasamos de gobierno a gobierno, ¿sí? Con esos índices. Sí. Está bien, tuvimos una situación, la crisis de la deuda del 80 en América Latina, cuando los índices de pobreza de América Latina viajaron en el 40 y pico. Sí. Pero nosotros los argentinos, si vos te ves, vuelvo a decir lo mismo, tenemos promedio de inflación de 2 dígitos y el primer dígito siempre empieza con 2, y en pobreza también. Entonces, convengamos, más allá, y vuelvo a decir, del corazoncito político de cada uno tenga, que como sociedad algo mal estamos haciendo. Sí, no me cabe duda. Yo le quiero hacer, ¿puedo? Ana, una sí, pregunta. Sí. Volviendo al tema del presupuesto, el recorte para las provincias leí que va a ser de 100.000 millones, que a Entre Ríos le va a tocar el 3 o el 4%, ¿puede ser? Sí. Bueno, sí, nos sacaron el fondo de la soja. Yo había leído que no, pero parece que el tema del transporte va a ser.
¿qué consecuencias va a tener para nuestra provincia? ¿Mucha plata menos? Espera un poquito. Sí. El fondo sojero, Sí. es, en principio, era una atribución del Poder Ejecutivo que no tiene por qué cederlo porque hay un porcentaje de aportación y lo cede. También vamos a ver, cuando veamos la evolución de lo que han recibido las provincias en el último semestre, a partir de la firma del consenso fiscal, ha aumentado mucho más que la inflación. Vos ves que los ingresos, Entre Ríos hoy están ingresando alrededor de 4.400 millones de pesos de coparticipación, cuando el año pasado venía con una velocidad de 3.000 y pico de millones. Vuelvo a lo del principio de la charla, ¿sí? Yo veo con muy buenos ojos, que haya una actitud desde el gobierno nacional y desde las provincias en que las provincias reciban mayores ingresos, ¿sí? Y que puedan llegar a una situación de equilibrio fiscal, porque vuelvo con la misma idea. Todas las provincias forman parte de un mismo país. A ver, gente, nosotros ahora vamos a seguir. Yo quiero en un ratito que hablemos también de la situación de las obras públicas, en qué van a quedar algunas. Yo me acuerdo comenzamos este programa hablando del puente Santa Fe-Paraná, ¿no? Hoy, crisis, claro, el dólar. ¿Qué pasó? ¿Es un sueño que quedó lejano? Más allá del resto de todas las obras públicas. Ahora lo vamos a debatir, Mariano, pero vamos a compartir una pausa cortita nada más. Volvemos con Julio Panzeri y con todo el equipo debatiendo sobre el presupuesto nacional 2019. Quédate ahí que ya venimos enseguida. Ya estamos de vuelta, Presupuesto Nacional 2019, es lo que estamos charlando en el día de hoy con Julio Panzeri. Ya vamos a hablar de en qué situación, o al menos lo que sabemos, van a quedar algunas de las obras públicas. A mí me gustaría saber de dónde se podría, esta discusión igual, esto es viejísimo en Argentina, pero ¿de dónde se podría recaudar que no se esté recaudando? ¿De dónde? Precisamente a mí me gustaría decirte una cosa, porque cuando se habla de ajuste, es muy buena esa que vos decís, porque ya en 2016, en 2017... el FMI le había dicho al gobierno, che, cóbrenle un mango a los exportadores agropecuarios para reducir un poco el déficit. Y el gobierno, por una cuestión de principios, dijo que no. Para que la gente sepa, que preguntaron cómo venían los recortes. Servicios sociales, mira, cuando Mariano se pone presupuesto los anteojos, nacional, es porque viene una de números. Tenés el 76.1%. Sí. En salud se gasta el... Redondealo para que no suene, porque si no nos perdemos. No, no, 70, pero... Claro, 4.3 de salud, jubilaciones 57%, educación y cultura 8%, ciencia y técnica 1.4%. Entre todo eso, seguridad social, o sea, las jubilaciones y pensiones, salud, educación y cultura, seguridad social, estás hablando del 57.3% del presupuesto nacional. ¿Eso seguridad se gasta social? En seguridad social? Sí. Salud. ¿Se gasta? No, se invierte. Salud, a ver. Promoción, seguridad social, educación y cultura son 72% del presupuesto nacional. Claro. Un montón. Subsidios a la energía, 5%, al transporte 5.6%, presupuesto 2018, Ministerio de Hacienda de la Nación. Entre todos esos cosas que te dije, salud, jubilaciones, 82.7%. Cuando hagan recortes, ¿dónde creen que va a faltar? ¿Dónde se recorta si vos tenés que recortar? Y el Fondo Federal de la Soja llega a representar hasta el 30% de la obra pública de algunas provincias. Eso es alcantarilla, cloaca, alumbrado, asfalto, pero también es mano de obra. A ver. Estuvo claro Panzeri del albañil. Cuando dice que lo del fondo sojero, ya lo explicó, quizás no lo escuchaste. Y lo que dice Panzeri quizás es lo que responde a eso, es que lo que falta del fondo de la soja le llega en coparticipación a cada provincia, aumentando la coparticipación. Gracias a Lorenzetti que reintegró el 15%. No solo gracias a ese fallo que restituye lo que no tuvieron nunca antes las provincias, sino a la ecuación que cerraron todos los gobernadores con el gobierno nacional. Antes la coparticipación estaba sujeta a ciertas fidelidades políticas. Era una ecuación bastante rara. No es con cierto. Lorenzetti es cierto que se restituye el 15%, no, pero es cierto también que se paga. Porcentaje. Es cierto también que se paga. ¿Sí? Y que se está pagando y que el fondo sojero le devuelve lo que se quita, cosas que sacó devuelve la Nación. a las provincias. No, Fondo pero Nacional digamos de las cosas como Incentivo son.
fondo compensador de los docentes. Entonces los docentes de las provincias pobres hoy cobran mucho menos que lo que puede cobrar en Entre Ríos o Pongámoslo en en un Capital. ejemplo. ¿Bordet hubiera aceptado el fondo en Sojero enero si le hubieran quitado los fondos? No. los medicamentos contra el HIV. Quedaban 70.000 personas que de una enfermedad crónica pasaban a tener una enfermedad mortal porque Nación dijo que se ocupen las provincias. Grandes Piplume se dio marcha atrás. Para el año que viene está planteado, renunció el secretario de Inmunizaciones porque le querían dar el mismo presupuesto de 2.400 millones de pesos cuando él había presupuestado 3.200. Ahora, unas horas antes de la reunión. Mariano, y si volvemos Entonces, a esto que planteamos cuando abrimos recortan oncológicos. programa. Pero pará, porque vamos a ver, porque además si no la lista también puede ser interminable, pero y todos esos temas que estás tratando, por supuesto que siempre está mal que se recorte ahí. Pero digo, ¿dónde podemos, si el problema de Argentina es el déficit y recaudar más, cuáles son esos lugares donde no se graba nada y sí podríamos hacerlo? Claro, ¿Y qué pasa y por qué bueno, no? yo lo que leí el hoy ministro es... de Economía de Santa Fe, porque la primera reunión, de hecho, la gran mayoría de las cosas la estábamos hablando desde esa reunión. La reunión con los gobernadores fue mucho más dura. Protocolar. Protocolar, algunos sacaron la foto, otros se enojaron, se fueron. El ministro de Economía de Santa Fe, digo bien, que después justo, qué casualidad, Lipschitz tampoco fue. Digamos, a la reunión les dijo, les tiró en la mesa, decir, capaz que podemos grabar con un 1% a los que tengan propiedades en el exterior. A toda la gente, los argentinos que tengan... Sí, y bueno, dijo que es imposible. Yo a eso lo tengo al revés. es Dentro de las imposible. cosas de que sí se hablaron y que posiblemente pasen, va a estar que se va a gravar el impuesto a los bienes personales. También se estuvo hablando, eso no lo leí hoy, lo leí otro día, que están pensando en ponerle a los jueces, ¿viste? A ver, que paguen pero ¿y ganancias se puede también. hacer una Entonces, buscar estimación plata en de otros cuánto lados puede ser también. la recaudación de una medida así? ¿Hay alguna estimación al Son respecto? 100.000 millones en el exterior, el 1%, nada, es un... ¿100.000 millones de Mil dólares? de dólares. 1000. 40.000 millones de pesos contra 500.000, Claro, 600.000 es de nada, recorte. es nada, es un quinto casi de lo que... Simbólicamente del estaría recorte. bueno. Simbólico. Por supuesto. ¿Qué sé yo? A ver, o sea, pero... de última es Hablando marketinero, de digamos. género. Es una situación marketinera, pero no sé si es la solución, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le piden un esfuerzo a la gente que quiero- no puede comprar un plato de comida y no le cobran impuestos ni a la No, soja pero sí ni a los que podrían- tienen La propiedad en el contradicción exterior. eterna de la Argentina sería una medida importante, Mira, entre tantas otras de las cuales podemos hablar. Es pero- lo que dicen, sería una medida política nada más que para la galería. Mm. Lo que te puedo decir es que todavía estamos en ronda de precalentamiento con el tema del presupuesto. Las negociaciones van a seguir. Obviamente, vos tenés muchos gobernadores en un año electoral que se están jugando también sus propios peldaños. Para mí, yo creo que vamos a tener presupuesto a fines de octubre, creo que sí, que va a estar, sí, creo que va a estar el presupuesto. O sea, la discusión sería breve. La discusión va a ser en 2 semanas más, tratar de difundir algún número no ¿Qué alocado. van a poder Negociar. tener a cambio los gobernadores? Es que yo vuelvo a lo mismo. Para mí la diferenciación entre gobiernos provinciales y gobiernos nacionales en momentos como hay y como este, más todavía con lo que pesa la coparticipación nacional en algunas provincias, por ejemplo en Entre Ríos, el 72% del ingreso tributario es coparticipación federal. Me parece que hay que dejarlo un poquito de lado y hay que empezar a pensar que no estaría mal. A ver, yo no veo mal por qué no pasar subsidio de transportes a la provincia. Yo no tengo por qué, como entrerriano, soportar toda la carga de la provincia de Buenos Aires o capital federal, que es el mayor sector de consumo. Pero ¿te parecería bien que al usuario, que es el perjudicado final, tenga que llegar, por ejemplo, a pagar el doble? ¿O la provincia tendría que encontrar una solución para que eso no Es suceda? que ahí está el Estado presente para tratar de esa desigualdad. Para eso tenés que tener el Estado. ¿Me entendés? Porque hay gente que lo va a poder pagar, sí, porque es un costo. Y hay muchísima gente otra que que no no. lo va a poder pagar. Y vos, como Estado, tenés que estar presente, ¿sí? Para eso vos tenés la política de subsidio, ¿sí? Una política para económica, una política para financiera, ¿sí? Para poder absorber ese costo. Para eso sos Estado. ¿A vos te parece que sería una responsabilidad de la provincia? Pero mira, Municipios. No, claro, vos En decís- este caso del municipio, de Claro, cada municipio. yo no lo veo. Claro, vos lo que decís es, por ejemplo, qué sé yo, Entre Ríos, supongamos, lo puede pagar. No puede pagar el subsidio. Sí. Pues para que el boleto no se vaya a 30, 40 mangos, el boleto de colectivo para ir a laburar todos los días. Entre Ríos, Bordet pone la plata, Moreno la tiene. Santa Fe no la tiene. Entonces, ¿qué? ¿Nación le va a mandar la plata a...? escucha, en algún momento
vos vas a tener que conciliar ese tipo de cosas, ¿sí? Ni a tanta tajante ni a fealdad de los números vas a razonar con temas sociales, ¿sí? Obviamente, vos tenés un gobierno que hoy tiene en seguridad social y en gasto social, va a ir creciendo un presupuesto que si vos lo vas tomando en los últimos años, va creciendo, ¿sí? Vos ahí tenés ya un problema que tenés que empezar a definir en algún momento, porque estás creciendo en la asistencia social y no estás tratando de buscar una política que te lleve a ver todo ese contexto humano, tratar de darle otra solución. Totalmente. Eso es algo que Argentina va a tener. Que la verdad que eso es siempre algo que me hizo bastante ruido en nuestro país, ¿no? Ponernos, los funcionarios y los políticos ponerse contentos cada vez que anuncian que el gasto social crece, aumenta. Me parece que es importante, pero me parece una mala noticia para el país. Nosotros tenemos que tender, a ver, todo el mundo en una situación ideal tendría que tener, si pudiéramos nosotros tener un índice de desempleo de 0,1% y no del 8%, obviamente, si todos tuviéramos pleno empleo, todos estaríamos tranquilos. Por supuesto. Pero vos tenés que tener, en vez de tener un estado elefante como el que tenemos, que no nos lleva a ningún lado y que no sabemos cuáles son las funciones que tiene, tendríamos que tener un estado presente para ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con la situación que tenemos hoy de un desempleo que podría rondar el 8% en algunos lugares del país y sin embargo esa gente es pobre, digamos, por el deterioro del salario? Ahí también necesariamente se incrementa la asistencia social, gente con empleo que va a los comedores comunitarios. Bueno, tuvimos, perdón, antes de responder, Julio, ayer el mensaje de un televidente que decía, decidí mandar, desde ayer creo que había dicho, ¿no? Desde que era el lunes, mis chicos, o su hija, no recuerdo, por eso, al comedor. esa frase de un Estado que es un elefante con trabajo, un padre con trabajo. Es claramente ideológica, porque si bien estamos por encima de la cantidad de empleados por sobrecantidad de habitantes del resto de los países latinoamericanos, estamos muy por debajo de lo que es los países nórdicos o Europa. Y estamos hablando de que la calidad de vida y las prestaciones del Estado en Argentina y en el resto de Latinoamérica no son las mismas. El intendente de Concordia, Enrique Cresto, hace unos días dio una conferencia de prensa. A mí me pareció estremecedor el tono en que planteó una situación tremenda para la ciudad de Concordia y él asegura que en su ciudad el desempleo ronda el 8% y que sin embargo anticipa que terminará midiendo la pobreza en Concordia a más del 50%. Entonces tenemos un salario absolutamente deteriorado. Sí, totalmente. Imagínate una cosa, imaginemos una cosa que es la normalidad. Cualquier persona puede llegar empleada y demás a ganar 20.000 pesos por mes, 18.000 pesos por mes. 5 te vienen de luz, te vienen 5.000 pesos de luz. El 30%. Sí. Bueno, el tema de las tarifas es que ya lo estuvimos debatiendo, pero siempre caemos también en eso, porque la verdad, evidentemente, no es que hay un descontento social con las tarifas, hay un desorden con eso. No hay un conflicto de funcionalidad con la economía. Es una imposibilidad real para muchísima gente. Ya a veces tiene que ver con no me gusta pagar este monto y lo pago. A veces tiene que ver, la mayoría de las veces, con no tengo el dinero para pagar ese monto. Claro. Ahí sucede el problema. Tenemos más mensajes, Andrea. Sí, Lalo, soy Fernando de Santa Fe y me pregunto, ¿por qué no se genera, por ejemplo, un impuesto o un gravamen a la actividad financiera o a quienes tienen bienes en el exterior? A ellos nunca nadie los toca. Hola, soy Adán. ¿Qué pasa si no le pagamos al Fondo Monetario Internacional todo lo que le pedimos? Creo que es peor el remedio que la enfermedad. Hola, soy Ana y me pregunto, ¿será que los gobernadores se van a plantar a defender lo nuestro y decirle que no a algo que diga la nación? Hola, los miro todos los días y me pregunto si este presupuesto dice algo de lo previsto en cuanto a aumento de sueldos, si se puede saber respecto de eso. Y también, como soy de Viale, quiero saber si en algún momento se va a terminar la obra de la autovía, como tantas otras que prometieron en el ámbito de la educación y la salud. Hola, me llamo Oscar. No me sorprende que hoy estemos de rodillas ante el fondo. No soy ningún especialista económico, solo hay que tener memoria. Para esta forma de hacer política, la sociedad se divide en 20% de ricos y 80% de pobres. A ver, había un mensaje ahí que preguntaba, ¿qué pasa si no pagamos al fondo? ¿No? A mí me parece que cuando conocimos la noticia de que volvíamos al fondo, por decirlo de alguna manera, tenemos fantasmas. Y muchos de esos fantasmas tienen que ver con lo que ya vivimos. Con la historia. Digamos, ¿estamos hoy en condiciones de decir podemos llegar... A ver, Julio, no te quiero poner en el vocero de lo peor que puede quedar, el informador de lo peor. Pero...
¿podríamos ser un país hoy en condiciones de no llegar a cumplir las... A ver, tuvimos una experiencia muy cercana. Sí. Ustedes recuerden los pocos meses de los 5 presidentes, Sí, Adolfo Rodríguez. de la Rúa Puerta Camaño. Yo quiero decir que el mundo nos recuerda ese momento. Nosotros, el mundo, muchos. todo el arco político aplaudió que no íbamos a pagar la deuda y lo terminamos pagando al año y le tocó hacer el trabajo sucio. Fuera como Papá Noel Rodríguez en ese momento. Aparte era ahí, ¿no? Estábamos ahí. Era como después lo dejaron solo en Mar del Plata, tirado. Le cortaron la luz. Bueno, recuerden lo siguiente. A nosotros eso tuvimos un costo que nadie lo recuerda, porque nadie recuerda al ministro de Economía, a Remelinikov, que le tocó llevar de 1 a 4. Y que después tuvo que desaparecer del país y se quedó en una embajada. Sí. Porque nadie lo quería ver. Y fue el que tuvo que hacer el trabajo socio, después vino Labaña con un plan político, con un plan económico muy serio y acorde a las circunstancias, y empezamos a remontar el... Pero con ese anuncio del no pago de deuda, ¿qué pasó? No podés. A ver, después tuvimos que salir a pagarlo. Fue una locura, fue un anuncio, un desvelo de alguien que se le ocurrió jugar a Dios en algún momento. Pero vos vivís en un mundo en que no... A ver, ¿cómo hace... Por más que vos tengas la decisión política, yo no le pago a nadie, al otro día hay gente que en la actividad privada tiene que salir a exportar, tiene que salir a vender sus acciones al exterior, tiene que salir a comercializar y se le corta todo. Eso... Sabemos que un país tiene que terminar pagando de alguna manera siempre, porque si no terminás pagando con plata, terminás pagando de otra. Pero digo, en este momento, ¿estamos en condiciones de atrasarnos? ¿Tenemos las condiciones necesarias para cumplir con ese acuerdo hoy? Mira, vamos por parte también en esto. Sí, vos recién lo que hiciste fue un acuerdo, ¿sí? Y tenés vencimientos a posteriores, ¿sí? Y tenés dadas todas las pautas políticas en este momento para poder pagarlo. Hoy, ¿sí? Y lo que buscó el gobierno en este momento fueron las fuentes de financiamiento adelantadas como para poder tener la suficiente solvencia financiera en el 2019. Sí. Obviamente que nosotros en este momento estamos en un lugar parados en el mundo en el que somos deudores del Fondo Monetario, somos deudores de acreedores privados y todas esas cosas. Pero no hay, muchachos, no hay más que esto. Nosotros lo que tenemos que empezar a ver es qué hacemos de acá para adelante. Con eso yo le quiero hacer una pregunta, porque yo lo que noto es que siempre aumentan los impuestos, ¿no? Para pagar la deuda, lo que se está hablando es aumentar impuestos. Pero si aumentamos impuestos, la producción cada vez va a ser peor. Y lo que nosotros necesitamos, como usted explicaba, era producir. Entonces, hay algo que es la famosa trampa argentina, es como querer sacarle agua a una piedra. ¿Y entonces cuál es la solución? ¿Cómo hacemos para pagar el déficit sin aumentar los impuestos y apoyar a la producción? Tenemos que en algún momento, en la historia argentina, empezar a ser serio, ni más ni menos. ¿Qué sería eso? Tenemos que ponernos como sociedad pautas. A ver, los otros días decía, en el Mundial de Rusia había 90.000 hinchas de Estados Unidos, que tiene 200 y pico millones de habitantes y una de las 3 economías mejores del mundo, y había 60.000 argentinos. Inentendible. ¿Sí? Tenemos fuga, tenemos un déficit de turismo de 10.000 millones de dólares. Estás hablando anuales. de todos nosotros como sociedad, ya no de la dirigencia política. No, yo estoy hablando como sociedad, porque la solución va a venir de la sociedad, no de la dirigencia. Totalmente. Si nosotros empezamos a delegar nuestras responsabilidades sobre los derechos que tenemos, también nos genera responsabilidades. Si nosotros empezamos a deslindar nuestras responsabilidades como sociedad, vamos a seguir chocando contra la misma pared. Les digo, volvemos siempre a la misma figura y a chocarnos con el mismo espejo. En los últimos 50 años, desde el año 69, hemos cambiado 5 veces de moneda. En el 69 salimos del peso, que tenía ya como 80, 90 años, no le pudimos sacar más cero porque ya no le quedaba más. Pasamos al peso 1888. En la década del 80 tuvimos el peso argentino, después tuvimos el austral y después volvimos al peso. Cada 10 años cambiamos de moneda. Es una locura lo que estamos haciendo. En algún momento, digo, si la clase dirigente no toma conciencia de lo que estamos haciendo, somos nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer valer nuestros derechos para no seguir repitiendo errores. Sí, eso sí. ¿Te puedo decir una cosa más? Dale. Mirá, esto salió el fin de semana, pero se conoció hoy en la Argentina. Larry Kudlow es el director de National Economic Council, es un asesor de Donald Trump, y en un reportaje este fin de semana que lo hizo para Fox,
Bueno, le preguntaron sobre Argentina y contestó que el Tesoro está muy involucrado en las conversaciones con Argentina y que la solución pasaría por dolarizar la economía nuevamente. Bueno. La economía está dolarizada. A ver, espera, porque haga una, así empezamos a hablar de esto. Esto se conoció hace 2 horas, la gran mayoría. Ahora está explotando en todos lados dolarizar. Bueno, otra vez. ¿Por qué, Julio, tu frase de recién que te aviso que va a ser Zócalo, la economía está dolarizada? La economía argentina está dolarizada. Nosotros tenemos... De todas maneras sabemos que cuando un político norteamericano dice esto, habla de que acá nos manejemos en dólar, que nuestra moneda... Exactamente. Ahora, es perder directamente la independencia de una moneda local, directamente manejarte en dólares. Perdés la oportunidad de política monetaria. A ver, nosotros una resignación de soberanía. Tenemos una economía. Algunos me podrán criticar y todo eso, pero vamos a la realidad de los hechos. Nosotros tenemos una economía bimonetaria. Desde hace 50 años no tiene por qué asustarnos. ¿Y en esa bimonetaria quién tiene más peso? Nosotros usamos el peso para transacciones internas. Sí. A cualquiera le pregunto. Es más, López cuando tiraba los bolsos tenía dólares dentro, no tenía peso. Ah, bueno, pero estamos hablando de grandes corruptos. La gran mayoría de la gente que está mirando... Perdón. Vuelvo a lo siguiente. López era un tipo que iba, a ver, a las 3 de la mañana le dio un ataque y salió con millones de dólares, ¿viste? Sí, Perdón, no, estamos hablando de... No, perdón, lo que te digo es esto. La gran mayoría de la gente que está mirando la televisión no tiene $1 en la casa. No, pero vos escuchamos... No es la mayoría de la Argentina. Vos Vos decías recién, 60.000 tipos mirando un partido. Son 60.000 en 40 millones. Que de esos 40 millones hay 30 que tienen hambre. Escuchá, ¿En qué cosas están dolarizadas? vos fijate, Es así. Estamos dolarizados. ¿cuál es la moneda de resguardo que tenemos los argentinos? Sí, bueno, eso es el dólar. No Es el tengo dólar. ningún tipo de duda. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Pero algunos, vos decís los argentinos... No estoy hablando de atesoramiento. Chicos, ¿De qué hablas cuando Estoy decís hablando, resguardo? cuando el resguardo, todos pensamos... No es ahorro resguardo. No, estoy pensando, estamos pensando. Cuando vos tenés que hacer un tipo de inversión o vos fijás precio, un precio de una propiedad se fija en dólares, ¿sí? Sí. Vos lo podés cambiar, lo podés convertir a peso al tipo de cambio real. Pero la única moneda que nos ha quedado para hacer transacciones en el exterior es el dólar, nadie quiere el peso. Pero disculpame, lamentablemente, con todo respeto, es cierto, nosotros tenemos mucha difusión, mucha divulgación, pero todas las clases dominantes y todos los sectores enriquecidos en los principales países del mundo, tienen una moneda fuerte como reserva de valor. O ahorran en euros o ahorran en pesos. Los yemeníes acaudalados no ahorran en la moneda de Yemen, igual que los guatemaltecos. Es una cuestión lógica. De ahí a decir que tenemos que dolarizar como Ecuador... Yo soy un defensor acérrimo de la moneda nacional. ¿sí? Pero que la realidad es que tenemos una economía dolarizada. Y sí, pagamos más caro la harina y los fideos porque Mirá, aumenta la verdad, el trigo, la posibilidad de... Yo soy un defensor acérrimo del tipo de peso porque es lo que te da la independencia, es lo que hace a tu símbolo, pero tampoco podemos ser tan necios de negar la realidad, es como querer tapar eso con un dedo. También tenemos que ser, si vamos a dar un mensaje, por lo menos vamos a hablar la verdad y vamos a reforzarnos. Si esto, Julio, lo llevamos a Latinoamérica y el que sepa también que lo diga, ¿no? ¿Funciona así también? O digo, ¿cómo funciona? En un país de Latinoamérica, X, saquemos Venezuela, porque si no va a empezar una... Brasil, digamos, se manejan para la venta de una propiedad, para la venta de un auto, para cualquier otro tipo de venta de ese... Arribas vendió los muebles y los cuadros en dólares. Con un valor, por supuesto que la transacción la hacen en su moneda, pero digo, ¿también lo piensan en dólares? Chicos, nosotros tenemos a los jubilados viendo el hora a hora, ¿a cuánto está el dólar? No podemos eso vivir... No pasa en otro lugar. No lo estoy diciendo porque para... sabe que le va a incrementar el precio. La semana que viene la leche le va a salir más cara. Y bueno, entonces, ¿por qué le va a salir Pero no más porque tiene $4 pero en no la te casa estoy- guardada. Pero la pregunta es por qué debería salir. Entendeme. Lo dijimos acá en este programa y vos ese número lo sabés. El 82% de la gente que compra dólares compra más de 2 millones de dólares. Hay un punto donde está de acuerdo con vos. El impacto del dólar es vital para cualquier pauta que se La pregunta es que si el economía. jubilado mira que está subiendo el dólar y lo hace porque quiere saber por qué al otro día la leche le va a aumentar, la pregunta es ¿por qué aumenta la leche al otro día? Porque subió el dólar. Ahí, digo. No hay una explicación. ¿Cómo no va a haber? No puede. ¿Cuánto hay de en eso me especulación tiene que en el haberla. mercado? Llegás a la frontera de precios dolarizado. psicológicos que no podés. Eso se llama especulación. Sí, Claro. Bueno, muchachos, ¿y qué medida tomamos primero? Digo, ¿no? Bueno, pero ahí Porque- me parece, Lalo, que prima otra vez lo que decía Panzeri de la cuestión de la sociedad, digamos. Si nosotros vamos a seguir yendo al supermercado toda vez
que aumenta el dólar y nos trasladan ese costo que ellos tienen como parte de la cadena a nosotros como consumidores, bueno, la verdad que ahí tendríamos que hacernos un planteo, como decía también Dendago el otro día, de que si no nos conviene ir a la... Vos sabés que es cierto, Digo, pero ¿por digo, qué aumenta ¿qué puede hacer uno como usuario último de la cadena, no? Porque digo, esto Claro. está... Uno puede apechugar. Claro, ¿Qué porque significa? las Lo que pasa es que definiciones como se toman en usuario otro último- lado, no las bueno, toma claro, el claro. jubilado en el súper. Pero digo, viste, porque a veces se La dice, clase no compren trabajadora- tal cosa. O no La clase vayan a trabajadora está resignar, acostumbrada resignar. a resignarse, a levantarse todos los días porque hay que empujar al país e ir a laburar. Y Sea mira como igual sea. cuánto está el dólar. Sea como sea, y Sí, mira el dólar y mira, sabe mira, que y qué le va a abre el pasar. paraguas. A lo sumo entendió, viste, que como, bueno, aumenta el dólar, aumenta La la nafta. nafta, tarda más Ergo. tiempo en llevarme a mí, me la pegan en el supermercado. Pero también el tema No, de- y tenés que empezar a ir a las ferias, como hablamos el otro día en el Claro, programa, encontrar no ir al otra solución, supermercado. pero sabe que como buen argentino tiene que levantarse a pechugar e ir a laburar No, todos eso los sin días. duda. Aumenta el dólar, aumenta el trigo, aumenta el pan. ¿Cuánto tiene realmente de trigo el pan? Tiene un 5%, nada. Lo que pasa es Entonces, que por favor. estamos en una Claro. economía donde Es el la única gobierno, explicación al aumento donde el gobierno de tomó la la harina. decisión de liberalizar la venta de cereales, entonces el trigo, si no me lo pagas en dólar acá, yo no Claro. tengo cupo para venderlo afuera, lo vendo afuera, entonces te lo cobro en dólares. Bueno, está bien, para hacer el pan necesito energía para prender el horno. ¿Cuánto vale el gas? Y el gas vale en dólares, a valor internacional. Y bueno, y la bolsa es petróleo que es sacado de acá, procesado acá, pero si no me lo compras vos, se lo vendo afuera en dólares. Esa liberalización total del mercado interno es de alguna manera lo que ayuda a que se dolaricen los precios internos. O esta cosa, viste, Cuando de vos agarrar y decías- decir de la responsabilidad, viste, la responsabilidad de cómo hacemos tal cosa. Hoy la gran mayoría, hoy volvieron los silobolsas kilométricos, kilómetros y kilómetros de silobolsa, el cual no te lo voy a vender hasta que no me pagues lo que quiero o lo vendo afuera. Y vos, chau. digo, cualquier Y otro está bien. a ver, un artesano o cualquier un original. trabajador de cualquier otro rubro, digamos, vendería su producción a un costo a un precio que no le es justo. Y a veces no te queda otra, casi. En Es que ese para estrato de eso la es sociedad, necesario un no te queda Estado. otra. Yo creo que nosotros Lo nos tenés que hacer, equivocamos. tenés que vivir Obviamente que el mañana. productor está en todo su derecho y además debe hacer eso. O sea, me parece que es Debe También hacer es eso. responsabilidad. El problema Me parece que Debe es hacer una eso, hipótesis perdón, porque ahí me errada. perdí. Debe hacer eso especular con el precio de su No producción. venderlo, El esperar. productor debe hacerlo. No vender hasta conseguir la máxima El precio ganancia que quiera. posible por su producto. Ok. Eso tiene que hacerlo. Ujú. Lalo, a Cualquier mí me capitalista parece tiene que hacerlo. que no puede ser Ahora, una Me discusión hace un poco de ruido igual, Mariano, porque Claro. Lo que que- pasa... no es digo, una estamos en discusión. un momento donde me parece que si estamos hablando de cómo no vivir, al menos desde acá, dolarizado. Y para eso El existen productor los no es el que estados. hombro, que todos exporta, ayudemos. Lalo. ¿Cómo? El Los productor estados... no es el que exporta, lo hemos hablado en este programa. Claro. ¿Quién, Claro. quién gana en todo este, Digo, manejo? si no se digamos? vuelve una conversación de una pelea de pobres, digamos, yo no puedo comprar Claro, esto, no, no es así, digo, me parece que, y lo dijo un vecino que nos está acompañando, Ujú. digo, hay sectores que no tributan nada. Digo, ¿qué pasa, Sí. Claro. por ejemplo, con los bancos? ¿Qué pasa con el sector ¿Qué pasa con la financiero? justicia? Con los ¿Qué pasa con la, jueces, sí. con la Pero justicia? ya salió, parece que Por lo ejemplo, van a Entre debatir, Ríos por lo tiene esta menos. situación del nuevo Versa como agente financiero. El mismo banco que en Entre Ríos es agente financiero y se le paga una fortuna por las prestaciones, en Santa Fe tiene que pagar por el servicio que hace. Y es el mismo banco, el Sí, mismo pero- dueño. No, A digo, ver. me parece a mí... Son que el otro día- políticas. son políticas. Y el otro día hablábamos también en el programa sobre la gente que tiene alguna dificultad con este banco por los códigos de descuento, porque no está cobrando su sueldo, porque las financieras se los están descontando antes. Entonces digo, me parece que hay sectores que en este marco se han visto beneficiados desde hace mucho tiempo y que les llega la hora también de que sea parejo el reparto Ujú. a la hora de hacer el esfuerzo. Bueno, siempre cuando atravesamos estas crisis en Argentina, siempre está la frase de hay alguien que se la está llevando en pala. Acá hay Hay mucha sectores gente- que están ganando acá hay con mucha las... Acá hay gente tres del sectores que sistema se la están financiero, llevando en pala. acá hay- El sistema A ver, financiero está repasá. ganando una A ver, plata. increíble. El sistema Tarjetas financiero de está ganando crédito. muchísimo dinero. Sí. Pero Bueno, están eso haciendo sin duda. muchísimo dinero. Es más. Mirá, te voy a contar una A cosa que ver. me pareció un poco graciosa, pero también, digamos, una tomada de pelo media fea. Lo leí hoy, salió, no sé, el fin de semana. El banco americano Citi, la Citi, digamos, hizo un informe por cómo iba a estar la economía. Dijo que en marzo rompió todos los números. En marzo iba a llegar a un 48, 49%, íbamos a terminar el año muy mal, y al informe le llamó pasaron cosas. Terrible. La toma del pelo del sitio. Terrible. A ver, Mariano, estábamos hablando recién.
Yo quiero volver a lo que habíamos hablado de qué significa este presupuesto. Yo creo que hay dos maneras. Una, inclusive, fue Grecia, que ajustó lo que le pidió el FMI. Como ajustó, se le cayó la recaudación, se le hizo miércoles el aparato productivo, tuvo que renegociar, volver a ajustar, y así durante 8 años. Y el otro modelo fue Portugal, que dijo, yo no ajusto, voy a tratar de crecer para que eso me genere mayor superávit y posibilidad de pagar. Pero son los únicos, digamos, tenemos Hoy que remitirnos están hablando del milagro portugués. para crecer? Perdón. A ver. Estás hablando de dos economías totalmente distintas. Sí, perfecto. Portugal tuvo la ayuda del Banco Central Europeo, ¿sí? Por 2 años, ¿sí? Que fue el que hizo el plan de reflote de Portugal. Grecia es una economía que no le crece un pasto en una piedra, ¿sí? Lo hicieron entregar las islas. Bueno, ese es un... A ver, Pero bueno, no larguemos líneas ni comparemos temas, ¿sí? Con semejante abismos que tenemos por delante. Nosotros tenemos un muy buen país con todo su sector productivo en pie, ¿sí? Con su sistema financiero en pie y con sus fuerzas políticas en pie. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ponernos de acuerdo en un par de temas y en un par de cosas y tratar de salir adelante. Nuestra fuerza, nosotros no tenemos ni una guerra de por medio que nos haya destruido. Está bien. ¿sí? Y tenemos una sociedad que es joven y que puede aportar trabajo. Nos falta a nosotros... Iba a otra cosa. Digo, yo te digo, porque por ahí uno empieza a tratar de hacer comparaciones. Sí, y vos no podés comparar países uno con otro porque el capital humano de un país con otro, yo no sé cuál es la estructura piramidal de la sociedad griega. Me parece que la sociedad griega tiene una pirámide invertida con mucha gente anciana arriba y un proceso productivo abajo muy corto. Y no es el caso de Argentina. Ahora sí, si nosotros no tenemos y no podemos desarrollar en nuestra juventud una herramienta que tampoco tienen muchos países del mundo, que es educación, ¿sí? Nosotros vamos a seguir en este camino. Pero perfecto, están recortando en educación, están recortando en investigación científica. Yo iba a otra cosa. Han habido casos donde no se le hizo caso al FMI y se creció. Argentina, cuando declara el default Rodríguez A, sí, todo muy lindo, te dice que lo aplaudieron y fue una barbaridad. Ahora, lo tuvo que declarar Rodríguez A porque no lo declaró De la Rúa porque se subió en helicóptero. Y yo quiero preguntarle, a ver, porque yo estoy medio confundido con algo. Yo me acuerdo que en el año 2000, Cavallo anuncia un blindaje que iba a ayudar, que era un crédito del FMI, que iba a ayudar a cumplir los compromisos de deuda por los próximos 2 años. Año 2000 también sacan la ley de déficit cero. Y se llega al déficit cero. Y sin embargo, 1 año y medio después se sube un helicóptero y se va. Blindaje. Y ahora nos están planteando de que el gobierno fue al FMI porque después de un proceso de endeudamiento, el más rápido de la historia de Argentina, necesitaba el crédito del FMI para estabilizar la economía. Y ahora le pide la firma a los gobernadores para que le den anticipos de crédito para poder cubrir las cuotas de acá a 2019. Lo que querés decir es que estamos en el mismo lugar. Claro, digo, estamos medio parecidos. Primero, a ese paralelismo no digo, el blindaje no es lo que fue a buscar Duhovne ahora. Esto no es un blindaje. Mariano, nos hiciste transpirar. La pregunta era cortísima. No estamos parecidos. Tampoco entendí el paralelismo porque son situaciones totalmente distintas. Totalmente distintas. Blindaje y déficit cero. Vos fíjate que adelanto del FMI y déficit cero. Vos no tenías un sistema financiero que pudiera... Helicóptero. Bueno, eso es un tema, porque Luz dice helicóptero. En realidad está todo el tiempo sobrevolando. Perdón por pero quiero decir, ¿no? ¿Y por qué? Digamos, ¿qué hay de parecido y qué no? Parecido, a ver. Parecido, casi nada. Vamos a ser sinceros entre nosotros. ¿Sí? Vos no tenés ni la misma situación política, ni los mismos actores políticos de ese momento. Vos tenés un sistema financiero que puede soportar cualquier corrida y lo soportó, ¿sí? Vos fijate que en ningún momento, con una crisis cambiaria como la que hubo, disminuyeron los depósitos en el país y los bancos tenían para atender
la demanda de dinero que existía, que eso fue lo que tuvimos en el 2001. por eso. Para plantear ese tipo de cosas... Pero perdón, los 29.000 millones de dólares no son para pagar los créditos, las cuotas de los créditos que tomamos con privados. Vos tenés una parte de los 29.000 millones de dólares que vinieron por adelanto, que fue para sanear el déficit de caja del Estado Nacional, ¿sí? Y para poder reconstituir reservas. Porque lo que se está tratando es de que las reservas tengan en una medida de arriba de los 50.000 millones de dólares. Pero cada cual puede hacer el balance que quiera, pero también tenemos que ser no solo realistas, sino también responsables, muchachos, en las cosas que estamos haciendo. Gente, tenemos segundos, tenemos segundos. Es que nunca se llegó a déficit cero, digamos. Está bien, para no entrar en eso, perdón. No, sí, la Ana, reunión de cortito. los gobernadores, esto yo creo que también ayuda a esta gobernabilidad que tanto más allá de los gobernadores, me estoy yendo... la situación política. Me estoy yendo de economía, pero bueno, los gobernadores, para mí, tienen la obligación... Para cerrar, Julio, tenemos poquitos segundos. Para mí las obligaciones, los gobernadores tienen la obligación de llegar a un acuerdo. Gente, porque nadie puede tirar por la borda todo lo que tiene. Claro, bueno, esto es un tema, la verdad que importantísimo. Hoy lo quisimos empezar a abordar. Nosotros lo vamos a seguir tratando. Además, se viene el debate sobre el presupuesto. Esto es importantísimo y queremos que, nos parece importante que todos estemos al tanto de cómo se discute el presupuesto, porque el presupuesto es lo que va a definir cómo vamos a vivir socialmente el año que viene, con las cosas que necesitamos, sobre todo con la obra pública, que hoy también lo tocamos poquito, pero que tiene muchísima incidencia en eso. A mí me Julio, quedaron los ingresos brutos también para la próxima. Para la próxima, porfa, porque también es todo un tema. Julio, mil gracias. Muchísimas gracias a May Sandy en Urquiza 1062. Les quiero agradecer a ustedes. Si no se pierdan el programa de mañana a las 21:30, vamos a hablar de nuestras fiestas populares y nuestros artistas en esas fiestas populares. ¿Qué lugar tienen? ¿Qué lugar se merecen? Vienen representantes de muchísimas fiestas, vienen artistas, los autores de un proyecto de ley y creo que vamos a terminar con un numerito en vivo, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Mañana venite, Ale. Vengo de paisana. Bueno, palabra tomada. Gracias a todos y nos vemos mañana. Buenas noches.